Ahora sí. Hola, mi nombre es Jorge Gacitúa Gutiérrez, soy geofísico, soy parte de Mars Society Chile y les voy a hablar en esta misión sobre el centro de saneamiento en Marte. Estamos en la misión 104 de Habitat Marte y también quizás centro de saneamiento y recursos básicos. Ya van a ver por qué. El diseño interno básicamente, como se nos pedía, está dividido en tres niveles, aunque igual le agrego un par de cositas. En el primer nivel serían los baños, las duchas, zonas de descontaminación, cuando la tripulación entre para limpiar ya sea los trajes, eh, quitar el polvo, darse duchas. Por eso también en el primer nivel estaría toda esta zona para también optimizar el uso del agua y el reciclaje dentro de una misma zona. ¿Ya? También estaría una zona quizás no directamente dentro del primer nivel, por razones de espacio, pero quizás sí como en una zona media anexa, no necesariamente completa, con las mismas condiciones que un nivel para habitar, pero que sí permita cosas como, por ejemplo, la limpieza misma de los rovers y la mantención, em, de tal forma que el polvo, el marciano, no lo afecte. Y por lo mismo, quizás no sea necesario que sea una limpieza o un protocolo eh, continuo, pero sí algo relativamente frecuente, ¿ya? No así la descontaminación que sería necesaria ya sea como para entrar como para salir, para no afectar el propio hábitat dentro de la estación, como también no afectar quizás cosas afuera, ¿ya? En el segundo nivel estaría el centro de control y monitoreo, la sala de muestras y la sala de procesamiento de material. Básicamente aquí es donde se hace el trabajo principal de toda la estación, o sea, de todo el centro. Eh, y se verificarían básicamente varios aspectos como sería, por ejemplo, cantidad de agua o cosas como cómo está el aire, cómo está la disponibilidad del aire, si el aire está muy viciado, si es que es necesario inyectar más oxígeno, cosas de ese estilo. Entonces, igual, de todas formas, el centro trabajaría en la mayor parte de forma muy automática. Por lo tanto, esto sería más como algo secundario o sea, no secundario, una de las labores principales, pero ese estaría todo principalmente automatizado, ¿ya? En el tercer nivel ya sería zonas de cama y recreación, y también, aparte, agregaría una piscina, no para recreación, ya van a ver por qué, y un bioreactor, que serían construcciones anexas. Tecnologías aplicadas, básicamente, lo que tenemos en las tecnologías que se usan actualmente, bueno, lo que se ve ahí quizás no es tan actual, hay diseños más compactos ahora, pero se ve, por ejemplo, el sistema que se utiliza para reciclar agua y orina en la Estación Espacial Internacional, también un equipo de generación de electrólisis, que el que se ve allá, el principio de electrólisis es principalmente para generar oxígeno, básicamente a partir de agua, se le inyecta electricidad y se separa en hidrógeno y oxígeno. Y uno puede decir, ah, ya, esta es una reacción muy fácil y es muy sencilla, que uno lo puede hacer incluso como experimento en el colegio, pero en realidad cuando ya se trata de generar como a nivel productivo y captar realmente ese oxígeno y separar el hidrógeno, ya es un poco más complicado y es la imagen que se ve al fondo. Eso es para algo acá en la Tierra, eso sí. Un generador de oxígeno a partir de electrólisis a nivel terrestre. En el espacio, idealmente, debería ser mucho más pequeño. O otra fuente, que vamos a ver en unos minutos más. La estructura organizacional es básicamente, son 4 personas, más los posibles, a medida que se vaya expandiendo la estación, posibles encargados o asistentes que tengan cada uno de estos jefes. Primeramente estaría el director y después estarían otros 3 jefes de zonas que les denominé el jefe del agua, del aire y de la tierra, ¿ya?
¿Qué hace cada uno de ellos? El director podría ser un ingeniero mecánico o hidráulico, por ejemplo, y las labores serían determinar las necesidades de la estación en general, por ejemplo, si es que falta agua, si es que falta algún suministro de agua, trabajaría directamente con la estación principal, viendo todas estas necesidades, verificar que las condiciones ambientales sean adecuadas, que haya una humedad, ¿cómo se llama? Adecuada, valga la redundancia, que los niveles de oxígeno y dióxido de carbono también sean los óptimos para que el aire no esté viciado, y en caso de emergencia, no sé, poder ventilar o expulsar, por ejemplo, aire que esté con demasiado contenido de dióxido de carbono y reinyectar aire que tenga mejores condiciones, ¿ya? Y también, obviamente, organizar a todo el equipo de trabajo. El jefe del agua podría ser un ingeniero mecánico, hidráulico o un microbiólogo o microbióloga. En las labores sería asegurar el suministro constante de agua potable de la estación, reciclar aguas residuales, ya sea producto de las duchas, producto de la misma cocina, de la limpieza, y la potabilización de agua externa, ¿ya? El tema de potabilización del agua externa es todo un tema porque todavía no está tan claro desde dónde se va a obtener el agua en Marte. Algunos proponen directamente desde el aire, otros desde el suelo, otros traer hielo, que quizás podría ser una muy buena opción, pero un tanto difícil en cuanto a que es necesario ir a buscarlo, porque idealmente, o sea, sería muy difícil tener una estación directamente donde está el hielo. Como decía Julio en un principio, quizás la ubicación estaría más o menos en latitudes medias, no en el Ecuador, pero tampoco en los polos, y aún así sería una tarea muy difícil traer hielo. Así que ahí es todo un mundo de cómo se podría potabilizar esa agua, porque también existen aguas subterráneas, pero son muy salinas, y quizás podemos tener algunas soluciones que voy a discutir en un momento más. El jefe del aire básicamente se va a encargar del aire de la estación, verificar que existan correctas presiones parciales de dióxido de carbono y oxígeno en el ambiente, verificar que las condiciones ambientales sean las adecuadas, nuevamente, y reciclar el agua producto de la respiración o transpiración. ¿Ya? En el mismo aire, producto de la respiración o la transpiración, se podría generar mayor humedad, y esa humedad también se podría de alguna forma condensar. Existen también actualmente algunos métodos, y quizás no son tan eficaces, pero sirven para reducir de alguna forma la humedad, porque también demasiada humedad en el ambiente no es confortable, ¿ya? Y el jefe de la Tierra podría ser un ingeniero civil, geólogo, geofísico, un microbiólogo, y estaría encargado de procesar el regolito para ser usado en distintos ámbitos, ya como por ejemplo con el centro de ingeniería para crear estructuras, o con el invernadero para cultivar plantas. Y podrían tener, ¿cómo se llama?, requerimientos distintos de tratamiento de este regolito. Quizás algunos no sería necesario hacer un tratamiento tan extensivo, pero en otros casos podría ser que sí. Y también reciclar y preparar el regolito desechado por la limpieza y la descontaminación de los trajes y de los rovers. Obviamente, como le vamos a quitar el polvo a los rovers, va a quedar una solución acuosa, y entonces ahí también se tiene que reutilizar y limpiar, filtrar ese regolito que quedó y volver a utilizar el agua, porque el agua es uno de los elementos más escasos que va a haber en Marte. Programa de formación. eh, los astronautas que estén en Marte deberían saber sobre el sistema de reciclado del agua, el sistema de purificación de aire y generación de oxígeno, algo de microbiología, algo de geología, hidráulica y electrónica. Básicamente para que todos, si es que le pasa algo a alguno de los otros miembros, puedan de alguna forma reemplazarlo, o si es que necesita ayuda en más eh, claro, si es que necesita ayuda para poder ayudarlo, si es que todavía no tiene asistentes. Algunos videos para la formación. Recursos necesarios, básicamente acá estaría dependiendo de lo que dicte la estación principal, por lo tanto son los mismos requerimientos.
tanto en oxígeno como comida y agua. Lo que hace el centro acá sería básicamente dar los elementos, lo- la materia prima para que funcionen las otras estaciones. Así que estaríamos supeditados a lo que ellos digan, como qué se puede comer o cuánta energía tenemos, cuánta comida tenemos disponible, por ejemplo, o agua tenemos disponible em, para subsistir. En cuanto al agua, se podría discutir, por ejemplo, si es que estamos en escasez, tratar de disminuir ciertas actividades, pero también estaría muy de acuerdo con la estación principal. Protocolos, básicamente descontaminación de la entrada y salida de los módulos hacia el exterior, no como entre módulos, porque entre módulos debería haber como eh, una misma atmósfera, no debería haber problema. Utilización de agua en cocina, utilización de agua para limpieza, mantención de espacios limpios, niveles de gases presentes en los módulos. Es necesario que todos los miembros de la tripulación o del centro sepan cuáles son los niveles adecuados y cuáles son los límites a los cuales se puede llegar y a cuáles no, y en cuáles se requiere tener o tomar alguna acción. Procedimientos en caso de despresurización, por ejemplo, tener disponible oxígeno o mascarillas de oxígeno, alguna forma de poder lidiar en caso de que se despresurice y poder alcanzar estos dispositivos que den quizás un par de minutos de oxígeno respirable, pero que permita realizar alguna actividad de evacuación. Y procedimiento en casos de fugas, como por ejemplo, no sé, se rompe una cañería, hay fuga de agua o hay fuga de alguna especie de gas, también debería ser parte de lo que sepan estas personas. Impresión 3D, básicamente lo que se puede imprimir son piezas como reemplazo para ciertas partes hidráulicas en distintos materiales. Algunos se pueden imprimir directamente en plástico, pero otros materiales como que están sometidos a mayor presión o que necesitan tener una mayor resistencia deberían ser impresos directamente quizás en metales y probablemente sería más difícil también obtenerlos. Tecnologías aplicables en la Tierra. Lo que vemos ahí es a Bill Gates en una de sus plantas en África, que es para potabilizar agua, que es similar a lo que se hace en la estación espacial. Eh, y él está bebiendo agua, de hecho, que sacan de ahí. Es una planta gigante y es algo que se está utilizando, o sea, no le ha ido tan bien con eso, pero que se puede empezar a utilizar en zonas donde hay poco acceso a agua dulce o agua potable, básicamente, para consumo humano, y también otras tecnologías como el reciclaje de agua. Nada como se ve en ese baño que también no le ha ido muy bien. Todas estas tecnologías como de reciclado de agua, en general, no le tiende a ir muy bien a las personas, como que les cuesta beber agua, aunque a uno le digan que el agua es más limpia que el agua potable que uno bebe directamente desde la llave. Pero el hecho de que haya estado en contacto, no sé, con la orina o con otras cosas, como que, no sé, a la gente le cuesta beber. Así que no le ha ido muy bien. La gente sigue teniendo acceso o prefiere de repente aguas menos saludables incluso, pero que para ellos son más confiables o son fuentes como más comunes, como ríos o pozos, cosas de ese estilo. Ya, y acá es donde quería llegar. Perdón, que vino un poco rápido, pero para no extenderlo tanto. Los recursos in situ. Básicamente, lo que hay en Marte es lo que se ve en la foto. Es una foto del Perseverance, una de las primeras fotos que sacó. Y yo creo que ahí están todos los recursos que necesitamos, o gran parte de los recursos, porque desde el mismo suelo se pueden obtener ciertas cosas. En la atmósfera también tenemos una atmósfera rica en dióxido de carbono y nitrógeno. eh, y agua, quizás también en ciertos suelos hay cierta humedad. El agua, como dije, es algo más complicado, pero también podríamos tener agua. Y para algunos podría ser muy loco pensar en obtener algo como esto. Para mí también sigue siendo loco. El hecho de terraformar Marte es una misión
casi imposible y de hecho muy poco practicable a una escala como a una escala corta. Por lo tanto, en las primeras misiones como que esto no les va a afectar en nada y no debería ser una meta en sí. Pero aún así podemos ver qué es lo que pasó en la Tierra. Lo que se ve acá es un gráfico de la evolución de la presión de oxígeno en la Tierra. Ese es el nivel actual, más o menos cerca del 20% del oxígeno en nuestra atmósfera. El 20% de nuestra atmósfera es oxígeno, ahí sí. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó en ese momento? Y ahí es donde yo les quiero hablar de las cianobacterias, que creo que debería ser una fuente, eh, perdón, que debería ser una fuente o un recurso necesario para una habitabilidad real en Marte. Porque todos estos sistemas de los que hablábamos antes no son 100% eficientes. Van a haber pérdidas, entonces sería ilógico pensar que el agua de donde venga, ya sea que la estemos extrayendo o viene desde la Tierra, em, vamos a tener que tener constantemente una recarga de esta agua, o lo mismo que pasa con el oxígeno. Podemos hacer electrólisis del oxígeno a partir del agua, pero ya dijimos que el agua es un recurso muy escaso, entonces no podemos estar usando la misma agua para generar oxígeno. No podría ser algo realmente sustentable o autosustentable, y ahí es donde las cianobacterias podrían empezar a actuar o ayudarnos en distintos niveles. ¿Por qué? Eh, ahí sí. Porque primero son una fuente de oxígeno. Son básicamente, las cianobacterias lo que son organismos unicelulares que uno puede pensar que son como los generadores de oxígeno, ¿ya? Como los primeros generadores de oxígeno que ocurrieron en la Tierra a partir de fotosíntesis fueron estas cianobacterias, que después fueron evolucionando. Se cree también que a partir de eso fue que las plantas lograron tener un organelo específico para generar fotosíntesis oxigénica. Eh, entonces ya, de hecho, tener cianobacterias es bueno porque es una fuente, podría ser una fuente constante de oxígeno en medios acuosos, ¿ya? Así que igual necesitaríamos agua, pero esa agua no necesariamente se va a perder. Podríamos tener una piscina más o menos constante con estas cianobacterias y podrían estar produciendo oxígeno a partir del dióxido de carbono que está presente eh, en la atmósfera. También nos podrían servir como biocombustibles, porque ciertas cianobacterias, no todas, pueden producir etanol o incluso hidrógeno directamente. La producción de hidrógeno no es tan buena y la de etanol también, no es que ellas directamente vayan a producir etanol, sino que sirven como para generar los recursos o los elementos necesarios para que otras bacterias, por ejemplo, más complejas, puedan generar etanol. O también la lisis de la cianobacteria, o sea, romper las cianobacterias puede servir como biomasa para generar este tipo de combustibles. También pueden servir como sustratos para otros organismos o plantas, porque hay ciertos tipos de cianobacterias que fijan nitrógeno, ¿ya? Y esto sería fundamental para generar un suelo cultivable. También hay otras cianobacterias que lixivian rocas, básicamente muelen rocas o extraen ciertos minerales de las rocas. Por ejemplo, acá en Chile hay ciertas bacterias, no estoy seguro si son cianobacterias, hay un mundo de microbiología que sirven para extraer cobre y otras hierro, ¿ya? Pero también hay cianobacterias que son muy básicas, que pueden lixiviar rocas, pueden romper rocas y pueden separar ciertos elementos. Entonces nos servirían para procesar el regolito para distintas fuentes y tener, por ejemplo, un regolito más puro, no sé, o algo basado, no sé, por decir, que tenga más contenido de hierro para que sirva para cierta impresión 3D. ¿Ya? Y también, como decía antes, igual que para el etanol, actuando como biomasa. ¿Ya? También pueden servir para el soporte y crecimiento de plantas
generando sustratos, y además hay ciertas cianobacterias que pueden tratar desechos humanos, ¿ya? Entonces servirían también quizás dentro de este mismo loop que tenemos para reciclar el agua de desechos humanos, podrían en cierta parte estar cianobacterias para apoyar este proceso y aparte generar otros componentes, básicamente componentes orgánicos, degradar o quitar ciertos componentes orgánicos de los desechos humanos. Y otra cosa es que también estas cianobacterias las podemos comer. Muchas de las cianobacterias las podemos comer. Y es algo que ya se usa incluso ahora, por ejemplo la espirulina, eh, que tiene un nombre muy chistoso, pero son cianobacterias que son secadas y después se sirve como un suplemento alimentario. Eh, Buena fuente de proteína, buena fuente de ciertas grasas. No es, aunque acá lo dice, no es una buena fuente de B12, pero no es un alimento en sí completo, pero sí podría servir como, tal como está acá, como un suplemento. Y por ejemplo, en condiciones de escasez de comida, o que hay que racionar por alguna razón, comida podría servir dentro de la misma cadena como de producción, ya que si estamos generando cianobacterias, podríamos a la vez generar cierta biomasa o ciertas comidas con esto. Y por lo mismo, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, los que yo creo que destacan son hambre cero, bueno, no hambre cero, pero podría aportar dentro de eso para generación de comida o suplementos, o también para la ayuda de desarrollo de ciertos cultivos, gracias, por ejemplo, a estas cianobacterias. Bienestar y salud, igualdad de género, obviamente siempre puede estar presente. No hay ningún requerimiento especial que un hombre o una mujer pueda hacer acá, así que se puede hacer por igual parte. Obviamente, agua limpia y saneamiento es básicamente lo que hace esta estación. Eh, no, ese está mal. Energía asequible y no contaminante, no. O sea, porque el etanol no es algo tan bueno. O sea, quizás el hidrógeno por ahí, pero como dije anteriormente, las cianobacterias no son tan buenas para generar hidrógeno. Si es que fuera hidrógeno, sí podría ser energía asequible y no contaminante. Eh, Reducción de las desigualdades, comunidades y ciudades sostenibles, producción y consumos responsables y acción por el clima y alianzas para lograr objetivos. Y esa fue mi presentación de por qué debemos amar a las cianobacterias, perdón, sobre el centro de saneamiento en Marte. Algunos links y algunos papers. Básicamente, los primeros dos, el primero es el que plantea, es casi como un review, que plantea gran parte de cómo se pueden utilizar las cianobacterias en distintos aspectos, es del 2015, y ahora el segundo es una versión más actualizada del año pasado, donde ya ocupa básicamente cianobacterias para, eh, en condiciones de baja atmósfera y altas concentraciones de nitrógeno y dióxido de carbono, para demostrar la idea que él tenía ya hace un par de años de que sí se pueden utilizar. Eh, Así que está muy interesante y podemos seguir hablando de cianobacterias, pero lo dejo hasta ahí, al menos que tengan preguntas. Muchas gracias.